Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Le damos toda la honra y toda la gloria al Señor por permitirnos una vez más llegar donde usted se encuentra, con una palabra que viene del cielo, una voz que viene desde el trono del Altísimo, para bendecirlo, para animarlo, para exhortarle, para ayudarle a ser un mejor cristiano. Les recuerdo que estamos en nuestro espacio de Facebook Live, Ministros de la Palabra, y simultáneamente estamos transmitiendo en vivo y en directo por medio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet. Estamos entonces saliendo por medio de la plataforma audiovisual y también por medio de radiofonía. Hoy es jueves para que continuemos con los dones espirituales. Ese es el tema que ya llevamos varias semanas desarrollando y terminamos hoy el don de profecía para darle inmediatamente entrada a un tema que hemos titulado Sueños y Visiones, porque también consideramos que eso es parte importante del tema de los dones. ¿Qué es ese asunto de los sueños? ¿Qué es ese asunto de las visiones? ¿Viene de Dios? ¿No viene de Dios? ¿Cómo se relaciona o se interconecta con ese asunto de los dones espirituales? Habíamos estado hablando en Romanos capítulo 12, versículo 6, el apóstol Pablo decía: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Decíamos el martes anterior, cuando iniciamos el don de profecía, que es un don que requiere una autorización expresa de parte de Dios para el que esté dotado de este don pueda hablar en su nombre. Es que no es cualquiera el que puede hablar en nombre de Dios. Estamos hablando de representar nada más y nada menos que al Creador de todas las cosas. Y si nosotros queremos representar a Dios, si nosotros queremos hablarle de Dios al mundo, tenemos, hermano y hermana, que estar autorizados por Él. Y si Dios nos autoriza que hablemos de parte de Él, hay que tener mucho cuidado porque no podemos decir nada que Él no haya dicho. Y también, si vamos a hablar en nombre del Señor, nosotros tenemos que hacerlo como un seguidor de Cristo. Por eso el don de profecía es un don de proclamación, es un don de anunciar. No está tan relacionado como hay corrientes modernas hoy en día que hablan de ese don como de predicción. Hablan de ese don como si fuera exclusivamente para predecir. El mismo apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 29 al 31, el apóstol Pablo nos dice: 2 o 3 pueden profetizar, o sea, proclamar o anunciar, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si mientras uno está profetizando, otro recibe un mensaje del Señor, el que está hablando debe dejar hablar al otro. De esa manera los que tienen el don de profetizar podrán hablar uno tras otro, mientras los demás aprenden y se animan. El apóstol Pablo nos ha estado explicando que al igual que el don de lenguas o el don de glosa o el don de idiomas desconocidos y también el de interpretación de lenguas, esos dones, amado hermano y hermana, requieren regulaciones para su ejercicio correcto. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía o proclamación no pueden dejarse a la libre. Todo aquello que se comunique a la iglesia, porque recordemos que la máxima final de los dones espirituales es que la iglesia sea edificada. Entonces, lo que hacemos es comunicar a la iglesia ese mensaje que viene de parte de Dios, pero tenemos que hacerlo, en primer lugar, decentemente. En segundo lugar, tenemos que hacerlo con orden, como lo vamos a ver más adelante, para que todos los que estén presentes sean entonces edificados.
El mismo apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 32 y 33, que el don de la profecía está bajo el control de los profetas. A Dios no le agradan los desórdenes, le gusta la armonía, como la que reina en las demás iglesias. Si usted lee con detenimiento ese versículo 32 y 33, es interesante que el apóstol Pablo indica que existen muchas iglesias desordenadas. Existen iglesias desordenadas, pero no todas las iglesias son desordenadas. Aquí no vamos a generalizar de que todas las iglesias son un puro desorden. En todas las iglesias es una pura indecencia porque no se hace decentemente. No podemos decir que todas las iglesias están desorganizadas, porque vean que el apóstol Pablo hace una clara diferenciación. Ojalá que las iglesias que hoy están desordenadas puedan ordenarse, como también hay muchas iglesias ordenadas. Ahora la pregunta es, si existen iglesias que están ordenadas, ¿por qué hay iglesias desordenadas? Si hay iglesias que cumplen las regulaciones y requerimientos apostólicos inspirados por el Espíritu Santo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, para el uso regulatorio de esos dones, ¿por qué algunas iglesias sí lo cumplen y otras no lo cumplen? Porque si todas las iglesias estuvieran desordenadas, entonces habría algo de justificación. Quiere decir entonces, y queda demostrado, que los dones espirituales no son dones incontrolables, que los dones espirituales no están a la libre, que es una falacia y es una mentira que alguien diga que está siendo poseído por el Espíritu Santo y que entonces el Espíritu le está permitiendo cualquier manifestación que determina que es espiritual, cuando lo que está provocando es un desorden en el mismo seno de la congregación. Nos demuestran las iglesias ordenadas, bendito Dios, que hoy existen, que ningún don es incontrolable. Los dones, hermano y hermana, tienen que controlarse. Ya el apóstol Pablo nos lo dijo. Los dones tienen que saber dominarse. Si una persona tiene don de lenguas y quiere expresar esa lengua, pero no hay quien interprete, dice Pablo, entonces no se hable en lenguas, porque no hay quien interprete. Lo que Pablo me está diciendo es que esa persona entonces puede quedarse callada, puede dominarse, porque no se puede dar don de lenguas si no hay interpretación de lenguas. El mismo apóstol dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 36 al 38, recuerden que la palabra de Dios no salió de ustedes, ni solo a ustedes ha llegado. Si alguno de ustedes, dice Pablo, tiene el don de profecía o cualquier otro don del Espíritu Santo, sabrá mejor que nadie que lo que estoy diciendo es mandamiento de Dios. Si alguno no está de acuerdo, ustedes no lo reconozcan a él. Esta carta es muy severa, es muy clara, y el apóstol nos está diciendo que cualquiera que tenga un don espiritual tiene que cumplir las mismas regulaciones que están establecidas en este capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Si alguno no está de acuerdo con esas regulaciones apostólicas e inspiradas por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos está diciendo, hermano y hermana, que esa persona puede ser el pastor más pintado, puede ser el televangelista más reconocido, puede ser su líder espiritual, pero una persona que no se sujeta pierde inmediatamente, según lo que me está diciendo el apóstol Pablo, pierde el reconocimiento de ser un siervo de Dios. Pierde el que yo le reconozca como un siervo de Dios, porque un siervo de Dios tiene que aprender a sujetarse. Y así como los líderes le demandan a sus liderados que se sujeten, así los líderes también tienen que aprender a sujetarse. Y el apóstol Pablo está muy claro aquí cuando me dice, si aquella persona no está de acuerdo con estas regulaciones, si aquella persona, aquel pastor, aquella pastora quiere seguir fomentando el desorden en la iglesia, si no le importa la edificación de los hermanos, si no le interesa una persona nueva que llega, incrédula, que necesita escuchar el mensaje de la palabra, y lo que llega es a una desorganización y a un barullo tal, dice Pablo, cuidado, porque inmediatamente esa persona que está siendo permisiva, que está permitiendo toda esa desorganización y esa indecencia,
dice el apóstol Pablo, inmediatamente pierde el reconocimiento como un siervo de Dios. Y no lo estoy inventando yo. Yo estoy leyendo la palabra del Señor, que en esta ocasión se explica por sí sola. Es totalmente explícita. Dicho de otro modo, cualquier persona que se crea un líder espiritual, Pablo le advierte por adelantado que si verdaderamente tiene ese don, cualquier don, dice Pablo, y ahora Pablo no me está hablando solo del don de lenguas, no me está hablando solo del don de profecía. El apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que cualquier persona que tenga un don, y principalmente hablándole de liderazgo espiritual, tiene que estar de acuerdo con el apóstol, porque también el apóstol no ha venido hablando prejuicios humanos o sabiduría humana. El apóstol Pablo ha sido inspirado por el Espíritu Santo de la manera clara, ordenada y decente que deben ejercerse los dones espirituales. Por eso, a mí me preocupa con aquellos que juegan de super espirituales, que se creen los dueños de la última verdad, y entonces presumen que ninguna regla aplica para ellos, que pueden hacer en sus iglesias lo que les da la gana, que le permiten a la gente que se maneje de una manera desordenada, y por tanto entonces consideran indirectamente que la palabra no debe ser obedecida. Cuidado, si usted asiste a una congregación donde se están dando este tipo de desórdenes, este tipo de indecencias, este tipo de falta de atención y obediencia y sujeción a la palabra del Señor, le invito, amado hermano y hermana, para que no vuelva a esa iglesia. Por eso es que una persona que dice llamarse espiritual, sea un líder, sea un liderado, sea quien sea, una persona que dice llamarse espiritual siempre estará sujeto a las escrituras. No puede moverse a hacer lo que le da la gana, porque los que hacen esto, la Biblia claramente los denomina como apóstatas. Y tenemos que tener mucho, pero muchísimo cuidado. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 39 y 40 del capítulo 14 de la primera carta, el apóstol Pablo dice, así que, hermanos míos, número 1, procuren profetizar, claro que sí, prediquen. En segundo lugar, no le prohíban a nadie hablar en lenguas. Número 3, pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Vuelvo a reiterar, Pablo no es en contra del don de lenguas, porque Pablo ya ha manifestado que el don de lenguas que él posee es superior al de muchos de sus contemporáneos. Sin embargo, Pablo llega a la conclusión de que ese don de lenguas no es efectivo cuando estamos reunidos con nuestros hermanos en nuestras liturgias públicas. Pablo prefiere utilizar ese don en sus devocionales. Y por eso el apóstol Pablo aquí me está diciendo, prediquen. Eso sí, no prediquen 4 al mismo tiempo. No hablen en lengua todos al mismo tiempo. Es un tema de orden. Y concluye en el versículo 40 que todo lo que usted y yo hagamos, tenemos que hacerlo de una manera correcta y de una manera ordenada. Hermano pastor, hermana pastora, hermano líder de ministerio, es muy importante que a partir de hoy usted revise cómo es que se está conduciendo la liturgia en su congregación, y a la luz de 1 Corintios capítulo 14 revisemos si esos dones que estamos ejerciendo están siendo utilizados de una manera correcta. El fin último de todo don espiritual es que los demás sean edificados a través de ese don. Don que no edifica, don que no se ejerce, don que no bendice, es un don que tiene que dominarse y definitivamente dejarlo totalmente tranquilo. Por eso es que Pablo vuelve otra vez a enfatizar esa preferencia que tiene por el don de proclamación. Y es interesante que, aunque ya lo había dicho anteriormente, ¿por qué prefiere el don de profecía sobre el don de lenguas? Es por un tema de edificación a los hermanos que están reunidos con nosotros en el servicio público. Pero en ningún momento Pablo está desestimulando ningún don, incluido el de lenguas. Sin embargo, sí, lo que Pablo ha sido vehemente es que los dones tienen que regularse. Ningún don espiritual que sea ejercido sin un enfoque bíblico, ningún don puede ejercerse sin ningún enfoque bíblico. Dios libre. Tienen que estar totalmente sustentados en la palabra del Señor. Porque si no, entonces terminan desacreditando la verdadera obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no propicia el desorden.
No podemos decir que hemos sido tomados por el Espíritu Santo y que entonces ya ni me acuerdo qué fue lo que hice. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. No nos va a traer rarezas, no nos va a traer a la iglesia confusiones, no nos va a traer a la iglesia habladurías de todos aquellos que se asombren cuando están viendo este tipo de manifestaciones que las mal llamamos espirituales. Por eso es que muchas personas hoy en día niegan la efectividad de muchos dones del Espíritu, y no los culpo, porque muchas personas que niegan esas manifestaciones lo hacen debido a los excesos no bíblicos producto de muchas corrientes modernas. Entonces hay gente que hoy en día se escandaliza cuando tal vez entra a la iglesia o pasa por el frente o es una persona nueva, incrédula, que lo trajimos de visita, y cuando se queda viendo este tipo de desorden, este tipo de indecencias, este tipo de desorganización, ya ahí es donde entonces muchas personas se vuelven incrédulas, porque sienten dentro de su propio razonamiento que hay algo que a nivel de la liturgia no se está haciendo bien. Y por eso es que vemos constantemente cómo la obra del Señor es estropeada, cómo la obra del Señor es desacreditada por la locura de algunos que se reúnen con nosotros y que simplemente, en vez de utilizar glosa, que es idiomas no conocidos, utilizan lo que en griego se llama éxtasis. Entonces se vuelven emocionalistas, se vuelven sentimentalistas y se equivocan, presumiendo que es una manifestación espiritual. Y no olvidemos que Satanás es experto en mezclarse tanto como pueda dentro de la obra genuina del Espíritu Santo. Satanás va a hacer todo lo que sea posible para desacreditar la obra del Señor, para destruir la obra del Señor. Y en esos excesos en los que muchos creyentes caen, Satanás encuentra caldo de cultivo precisamente para que entonces la obra de Dios sea estropeada y aquellos que queríamos alcanzar y traer al Señor, más bien terminen devolviéndose, más bien terminen deteniéndose, más bien terminen regresando de donde habían salido por culpa de nosotros mismos. No debemos dejar de lado que un pastor, que un predicador, que un evangelista que declara la Biblia también puede ser considerado profeta, porque está anunciando el consejo de Dios. Recordemos que el don de profecía es un don oral, o sea, lo transmitimos a través de las palabras que salen de nuestras bocas. Pero en el caso del don de profecía como predicción, y aquí sí tenemos que hacer una gran diferenciación, el don de profecía como expresión oral de predicción estuvo limitado durante un tiempo en la era apostólica. Había una gran necesidad de que a través de señales y prodigios, como los dones de milagros, como los dones de sanidades, como el don de fe, todos esos dones acompañaran los mensajes que los apóstoles llevaban cuando predicaban a las personas. Pero en ese momento, usted y yo, hermano y hermana, tenemos el canon bíblico, tenemos la Biblia completa, tenemos la revelación de Dios totalmente ya compilada, algo que en el contexto histórico del apóstol Pablo no existía. Y una vez que ya usted y yo contamos con la palabra del Señor, con el texto escrito, el concepto de profecía totalmente cambia. Ya ahora no tenemos nuevas revelaciones. Ahora lo que nosotros anunciamos, lo que nosotros proclamamos es la total revelación de Dios que se encuentra en el canon de los 66 libros. Ahora todo lo que tenía que revelarse ya está revelado y se encuentra en la palabra del Señor. Por eso yo no logro entender, después de tantos años de ministerio, que hayan algunas personas que se endilgan o se autotitulan o se autonombran profetas y profetisas. Si esas personas lo que están tratando de decir es que están proclamando el mensaje de las buenas nuevas totalmente revelado y expresado en la Biblia, todavía yo podría decir, bueno, andamos bien. Pero si estamos hablando de hombres o mujeres que presumen que constantemente están trayendo nuevas revelaciones, hermano y hermana, yo en ese particular sí soy muy escéptico. Porque el mensaje de Dios que era oral en el contexto apostólico, hoy en día ya usted y yo lo tenemos en forma escrita. Y hasta la fecha, hasta donde yo sé, no se ha agregado ninguna nueva revelación aparte de lo que estaba escrito.
El Nuevo Testamento se terminó de escribir allá por el año 96, 97 después de Cristo, y después de casi 2000 años, hasta donde yo sé, no existen nuevas revelaciones de parte de Dios que tengan que considerarse dentro de la Escritura. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas que andan polulando ahí en la calle, con estas manifestaciones modernas de personas que andan trayendo disque mensajes de Dios, que cuidado, si más bien estamos hablando de sabiduría humana. El mismo Judas es muy interesante. Cuando usted lee el libro de Judas, casi al final del Nuevo Testamento, según la estructura de los 27 libros, Judas nos dice en el capítulo 1, versículo 3, amados, yo me había propuesto, dice Judas, escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Pero ahora es preciso escribirles para que luchen y defiendan con firmeza la verdad que Dios una vez y para siempre dio a su santo pueblo. Cuando yo leo ese versículo 3 del libro de Judas, yo trato de entender que cuando Judas apóstol, hermano de Jesús, cuando Judas está tratando de escribir esa carta, Judas tenía una intención de escribir acerca de la salvación común, porque él mismo lo está diciendo, yo quería escribirles acerca de la salvación, pero algo pasó, y me imagino yo que tuvo que haber sido el Espíritu Santo el que lo redireccionó, y tuvo que haberle dicho a Judas, Judas, no escriba de esto, ahora lo que quiero es que escriba una carta diferente. Judas mismo lo está diciendo en el versículo 3. Y es ahí donde este apóstol es sensible al Espíritu Santo, y lo que escribe, si usted lee esta carta de Judas, que consta de un solo capítulo, Judas lo que escribe es un sermón de advertencia contra prácticas y doctrinas que están sucediendo en los últimos tiempos. Usted y yo estamos viviendo en los últimos tiempos. Y muy importante lo que Judas nos dice en el versículo 3, y es que nos llama a luchar, nos llama a defender y hacerlo con firmeza. O sea, no es defender por defender, sino es arrollarnos las mangas y, hermano y hermana, ponernos serios, ponernos claros, que no haya mudanza, y si hay que enojarse, pues habrá que enojarse. Pero Judas dice, tenemos que defender la verdad que Dios una vez y para siempre nos dio a nosotros, que somos su santo pueblo. Y si el apóstol Judas me está hablando de que fue una vez, entonces ya la fe fue entregada en una sola ocasión y no necesita ser entregada, no se ocupa que sea entregada de vez en vez, porque ya fue entregada en una ocasión. Ahora, una cosa es que la fe nos haya sido entregada una vez, y otra muy diferente es que usted y yo la distribuimos todos los días de la vida. Usted y yo, hermano y hermana, somos retransmisores. Recibimos la verdad que fue entregada una vez, pero cada vez que tenemos oportunidad, nosotros la retransmitimos. Retransmitimos aquello que una vez fue entregada por Dios al mundo a través de los apóstoles y a través de los profetas. Por eso seguimos considerando que ya no necesitamos más revelación que lo que está consignado en la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20 nos dice, por eso, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos junto con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y sobre qué firme cimiento están edificados? Dice Pablo. Nada menos que el de los apóstoles y profetas, y con Cristo mismo como piedra angular. Vean que el apóstol Pablo dice que ya vinieron unos a establecer los cimientos, construyeron sobre la piedra angular que es Cristo. Profetas y apóstoles ya nos han dado a usted y a mí lo que usted y yo necesitamos. Nos dejaron los cimientos para que usted y yo, a partir de ahí, entonces, continuemos la construcción de la obra del Señor. Que Dios puede hablar hoy, eso no lo ponemos en tela de duda. Pero que Dios va a hablar hoy de la manera como habló a través de los apóstoles y los profetas en sus contextos históricos, usted y yo sabemos que eso no va a volver a suceder. Porque lo que necesitamos saber ya está. Lo que va a ocurrir en los tiempos antes del fin ya está revelado en la palabra del Señor.
Por eso es que usted y yo lo que tenemos que hacer es aferrarnos a esa verdad que ya nos fue dada una única vez. Y esa verdad, hermano y hermana, no necesita ninguna adición, no necesita ser perfeccionada. La verdad escrita no necesita ningún complemento, ningún reemplazo, ninguna suplantación, nada que venga de aquello que alguien llame revelaciones extrabíblicas. Eso no lo necesitamos. Lo que ocupamos ya lo tenemos en la bendita palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo, vean qué interesante, porque Judas nos ha hablado al respecto, Pablo nos ha hablado también bastante acerca de ese tema. Ahora es el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, nos dice algo muy interesante. Para los que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook Live, estamos consignando los textos en pantalla. Si usted nos está siguiendo por radiofonía, le invito entonces a que busque el texto en su Biblia. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero así como en el pasado, o sea, yo puse en corchetes en el Antiguo Testamento, porque el pasado para Pedro era el Antiguo Testamento, dice Pedro que hubo en esa ocasión falsos profetas. Así como en el pasado hubo falsos profetas, surgirán, dice el apóstol Pedro, y ahora está hablando del Nuevo Testamento hacia adelante. Así como en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, ahora se van a levantar falsos maestros que veladamente les mentirán acerca de Dios y hasta negarán al mismo Señor que los salvó. La condenación de los tales será repentina y terrible, pero muchos imitarán su vida perversa, y esto hará que se hable mal del camino de la verdad. Por supuesto, lo que el apóstol Pedro está diciendo hace 2000 años es lo que nos está sucediendo hoy. En el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que existía? Dice Pedro, falsos profetas. Y en el Nuevo Testamento, hasta hoy en día, ¿qué es lo que hay? Falsos maestros. ¿Y cuál es el problema que tenemos con esos falsos maestros hoy en día? Que están tomando la palabra del Señor, la están torciendo, la están acomodando a su propia discreción, simplemente para obtener beneficios disímiles, para aprovecharse de personas ingenuas, a las cuales puedan ellos entonces usufructuar con todas sus mentiras. Y el apóstol Pedro me dice que muchos, muy contentos también, van a imitar esas vidas perversas, y lo que van a terminar haciendo es provocando que se hable mal de la obra del Señor. Hoy muchos allá afuera, hermano y hermana, andan pisoteando la obra del Señor. Hay muchos que en ese momento, desde los púlpitos, desde las radios, desde las redes sociales, están pisoteando el nombre del Señor. Pero no se preocupe. Mi abuela decía que a todo chancho gordo le llega la Navidad. Pues a esos impostores, a esos mentirosos, a esos vividores del Evangelio, a esos que lo único que andan buscando son ganancias deshonestas, a estos apóstatas, tarde o temprano, el Señor los va a llamar a cuentas. Y dice la palabra del Señor que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es importante entender esa transición a la cual el apóstol Pedro nos viene llevando de profeta a maestro. Pedro indica que en el Antiguo Testamento habían profetas y que en la iglesia neotestamentaria, en la cual participamos usted y yo, ahora tenemos maestros que son falsos. Por eso hoy más que nunca el ejercicio de los dones, hermano y hermana, tienen que estar más afianzados hacia la verdad. Usted y yo hoy tenemos un parámetro, tenemos una regla de medición. Usted hoy en día todo lo puede pesar contra la Biblia. Usted y yo tenemos facilidades que en el contexto de los apóstoles no existía. Cuando una persona te predica desde el púlpito, usted inmediatamente, con el discernimiento que Dios le ha dado y el conocimiento de la palabra que yo esperaría que usted tenga, que no sea como todos aquellos que le dicen amén a todo, simplemente porque lo dijo mi pastorcito, sino que usted es una persona que conoce la palabra del Señor, que le estudia, que reflexiona, que escudriña. Y entonces inmediatamente cuando usted escucha algo que no es de Dios, usted lo pesa contra la Biblia, porque todo se mide contra la Biblia, y usted inmediatamente dice, un momento, eso que está predicando ese fulano o esa fulana, eso no es de Dios.
Por eso les decía que hoy más que nunca, si queremos dones espirituales, vayamos a buscar el don de discernimiento de espíritus, vayamos a buscar el don de sabiduría, vayamos a buscar el don de ciencia, que esos son dones importantísimos e imprescindibles en estos últimos tiempos que usted y yo estamos viviendo. Por eso es que los dones de comunicación y de inspiración, dentro de los cuales está el don de lenguas, el de interpretación de lenguas y el de profecía, hermano y hermana, son manifestaciones del habla, son manifestaciones orales, pero guiadas por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Ahora, yo me ponía a pensar acerca de esos dones donde se utiliza la oralidad, donde tenemos que hablar, donde tenemos que pronunciar palabras. Qué poderoso o qué poderosa, decía Santiago, es la lengua. Qué importante en el desarrollo de esos dones permitirle siempre al Espíritu Santo que controle nuestras palabras. Porque el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 3, versículos 5 y 6, hablando acerca de la lengua, que la lengua es un miembro muy pequeño. Uno de los miembros más pequeños que tiene el cuerpo. Pero hace alarde de grandes cosas. Piensen, dice Pedro, que con una pequeña chispa se puede encender un gran bosque. La lengua, dice Santiago, es como un fuego, un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Esos dones de inspiración, esos dones de comunicación, hermano y hermana, se ejercen con la lengua. Y dice Santiago que tenemos que tener un cuidado con este asunto, porque con esa misma lengua bendecimos y con esa misma lengua maldecimos. Con esa misma lengua podemos hablar la verdad, pero también con esa misma lengua podemos traer mentiras. Quisiera pasar inmediatamente a hablar un poco acerca del tema de los sueños y de las visiones. En varias ocasiones, cuando leemos la palabra del Señor, cuando la escudriñamos, encontramos a Dios utilizando ese tipo de manifestaciones, sueños o visiones, para comunicarse con la gente. Dios utiliza estas herramientas, lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, y Dios las utilizó para revelar y para promover su plan, y también para poner a su pueblo en algunos lugares de influencia. Pero también estas visiones y esos sueños que se dieron en esos contextos también proporcionaron información que no estaba disponible en otro lugar. No había nada escrito, no existía nada que se conociera, y entonces Dios utiliza este medio de los sueños o de las visiones para proporcionar información importante que en ese momento se requería. Cuando vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos encontrar el caso de Abraham, el caso de Abimelech, el mismo caso de José. Usted ha visto también el caso de Faraón, el caso del profeta Samuel. Vemos también ejemplos con Daniel. Daniel tuvo sueños, tuvo visiones, y estos hombres recibieron revelaciones de parte de Dios a través de sueños. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos, por ejemplo, a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Encontramos a José, el padrastro de Jesús. Vemos a la mujer de Pilato. Vemos a Ananías, que es el que le lleva un mensaje al apóstol Pablo. Vemos el caso de Cornelio. Está el caso de Pedro. Pablo tuvo también revelaciones muy importantes a través de esas herramientas. Y ni qué decir el apóstol Juan con el tema del libro de Apocalipsis. Ahora, hoy en día volvemos otra vez al mismo punto de partida. Hoy en día, usted y yo, amado hermano y hermana, tenemos ya la Biblia completa. Está totalmente compilada. Hoy en día ya Dios no utiliza, y no digo que no pueda utilizarlos, pero no tenemos constancia real, regular, recurrente, de que en ese momento se estén utilizando los sueños y las visiones de la misma manera, con la misma recurrencia que se utilizaba en los contextos históricos que aparecen en la Biblia. Vuelvo a reiterar,
Esto no quiere decir que Dios no puede utilizarlos. Dios se comunica con el hombre como a él le place. Eso lo tenemos totalmente claro. Sin embargo, si usted y yo tenemos que tomar una decisión, si usted y yo estamos ante una encrucijada, si usted y yo tenemos, hermano y hermana, nos estamos debatiendo tal vez en alguna situación, la primera parada que nosotros tenemos que hacer siempre debe ser la Biblia. Porque la Biblia es nuestro manual de fe y de práctica. Y en la Biblia encontramos todas las soluciones que nosotros necesitamos. El tema de los sueños no es malo. El tema de las visiones no es malo. Pero si yo voy a pretender actuar hasta que Dios me hable al oído, o hasta que Dios venga una noche y me diga lo que yo tenga que hacer, hermano y hermana, ahí sí estoy poniendo entonces en tela de duda lo que la palabra del Señor me dice. Quiere decir entonces que no le hago caso a la Biblia por hacerle caso a lo que alguien me diga, por hacerle caso a algo que yo vea en el bosque, vi unas hojas ahí entrelazadas y ya yo dije que es el Señor que me está hablando. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de consideraciones. Por eso hoy en día usted y yo tenemos que ser muy cautelosos con aquellos hombres y mujeres que afirman que traen mensajes nuevos del Señor. Por eso, hermano pastor, por eso, hermana pastora, tenga mucho cuidado con aquellas personas que llegan a nuestras iglesias con ese tipo de expresiones, porque somos felices dándoles el púlpito, somos felices permitiéndole que se dirijan a toda la congregación con aparentes mensajes nuevos que según ellos que dicen que viene de parte de Dios. Ahora, usted y yo tenemos que aprender a diferenciar. Por ejemplo, alguien puede decir, ayer tuve un sueño interesante. Muchas veces usted y yo hemos tenido sueños que cuando despertamos nos deja cavilando, nos deja pensando, nos deja meditando. Aquí no estoy hablando si es una revelación de Dios o no es una revelación de Dios. Pero es muy diferente a que yo diga que tuve un sueño muy interesante, que tuve un sueño que tal vez me dejó cavilando, a que yo diga que Dios me dio un sueño y que usted tiene que obedecerlo. Hay una grandísima diferencia entre una cosa y otra. Porque ninguna declaración que un hombre o una mujer haga puede considerarse superior o igual a la palabra escrita de Dios. Dios no me va a dar a mí un sueño con una revelación para que usted obedezca, si eso lo va a hacer a usted contravenir o contradecir la misma palabra del Señor. Dios no actúa de esa manera. Por eso es muy importante el discernimiento que nosotros debemos tener para cuando se dan este tipo de manifestaciones. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, yo no encuentro un solo caso en el Nuevo Testamento donde alguien haya tenido algún sueño o alguna visión y si acaso, yo recuerdo por ejemplo 4 casos con el padrastro de Jesús, con José, y un caso de sueños con los sabios de Oriente, cuando llegan a visitar a Jesús, cuando van a devolverse otra vez aparte a su lugar de origen, ellos reciben una revelación de que no vayan a buscar a Herodes, sino que se vayan por otro lado. Cuando analizamos el caso, por ejemplo, de la esposa de Pilato, que tiene ese sueño donde ella llama a su esposo y le dice, no se meta con ese hombre, hablando de Jesús, porque tuve una pesadilla. La esposa de Pilato no está diciendo en ningún momento que sea Dios el que le haya revelado o que sea Dios el que entorpezca el desarrollo normal de acontecimientos que se va a dar para que Jesús vaya a la cruz, para que Pilato no lo haga. Por eso es muy importante poder entonces diferenciar una cosa de la otra y entender que ese tema de los sueños y las visiones ya no son tan recurrentes como se daba principalmente en el Antiguo Testamento. Solamente en esa parte del canon bíblico del Antiguo Testamento, más de 11 individuos recibieron del Señor ese tipo de visiones o sueños en los cuales Dios les revelaba su voluntad. Pero no necesariamente en nuestro contexto histórico se sigue manteniendo, hermana y hermana, esa misma regularidad o recurrencia de los sueños y de las visiones.
Por eso es que es muy importante que usted y yo entendamos que al tener la palabra del Señor ya escrita, hermano y hermana, muchos de esos dones ya han ido poco a poco perdiendo vigencia. Por eso decíamos desde un principio que no necesariamente esos dones de los cuales el apóstol Pablo me habla en Romanos, me habla en Corintios, me habla en Efesios, no necesariamente esos dones funcionan de la misma manera para todas las generaciones. Eso no es verdad. Hubo momentos en que muchos de esos dones eran necesarios, muy útiles, muy perentorios en el contexto histórico, pero ellos en ese momento no tenían lo que usted y yo hoy tenemos, y es la palabra escrita de Dios. Por eso hay una gran diferenciación entre tener el texto escrito y no tenerlo como sucedía en la época apostólica. Por eso es que consideramos que en nuestro contexto histórico del siglo XXI, consideramos que ya no existe ninguna revelación nueva de parte de Dios y por ningún medio, porque usted y yo tenemos la revelación completa y perfecta que está en la Sagrada Escritura. Ya no necesitamos mensajes nuevos porque todo está donde tiene que estar y todo está accesible para que usted y yo, hermano y hermana, entendamos cuál es la voluntad perfecta de Dios para el ser humano. Por eso, tengamos muchísimo cuidado al confundir una revelación que aparentemente se dice que viene de parte del Eterno con un fenómeno natural del sueño y que también puede ser producida por el subconsciente. Hay que tener muchísimo cuidado porque podemos entonces inducir a otros en error. Recordemos que el sueño como tal, amado hermano y hermana, el sueño puede tener explicaciones físicas. Una mala digestión puede provocar entonces pesadillas, puede provocar sueños. El dolor físico en alguna parte del cuerpo también puede provocar ese tipo de manifestaciones. Puede ser también causado por asociaciones de ideas, de experiencias, de dudas, de temores, de problemas. Tal vez nos acostamos preocupados por alguna situación y en nuestro inconsciente empieza a trabajar, se producen sueños o pesadillas que están muy arraigados y muy de la mano con esa situación en la que estamos en ese momento sumidos. Pero cuando hacemos un análisis de los sueños bíblicos con lo que nos puede estar pasando a nosotros, físicamente o emocionalmente hablando, hay una grandísima diferencia, porque los sueños y visiones en la Biblia eran revelaciones directas y precisas que venían de parte de Dios. Una cosa es aquello que viene de Dios y aquello que no viene de Dios. Y vean qué interesante, porque el mismo Jeremías, en el capítulo 23, versículo 25 al 27, dice la palabra del Señor: escuchen el sueño que anoche me envió Dios, dicen, y se ponen a inventar mentiras en nombre mío, dice Dios. Aquí Dios lo que está haciendo, hermano y hermana, es utilizando un sarcasmo. Dios empieza diciendo que los falsos profetas, los soñadores, los visionarios, qué sé yo, es interesante que Dios dice: escuchen el sueño que anoche me envió Dios, dicen, y se ponen a inventar mentiras en nombre mío. ¿Hasta cuándo durará esto?, dice Dios. Si son profetas, lo son de engaño, inventores de cuanto dicen. Al narrar esos falsos sueños, pretenden que mi pueblo me olvide, así como me olvidaron sus antepasados, quienes se volvieron a los ídolos de Baal. Aquí está hablando el mismo Dios de aquellos que inventan, de aquellos que andan trayendo mensajes que según ellos vienen de Dios. Lo hacen para tomar notoriedad, lo hacen para que les tiren la alfombra roja, lo hacen por una ofrenda, lo hacen para ser vistos. Pero hermano y hermana, todo este tipo de cosas es una burla al Señor, y Dios no lo va a pasar por alto, Dios no lo va a tolerar. Entonces, en vez de enredarnos con cosas que no vienen de Dios, mejor preocupémonos por ir a la palabra del Señor, que es la que es infalible, que es la que es inmutable, que es la que se va a cumplir hasta la última tilde, hasta la última jota, porque cielo y tierra va a pasar, pero la palabra del Señor, hermano y hermana, se va a cumplir hasta el extremo.
Por eso es tan importante hoy en día que tengamos un cuidado en nuestras iglesias respecto a quienes nos enseñan, qué están enseñando, desde cuándo están enseñando, quiénes son los que predican, a quiénes le damos el púlpito. Estamos edificando a la iglesia, estamos induciendo error a los hermanos. Hay que tener un cuidado hoy en día, porque podemos estar, hermano y hermana, induciendo error a los hermanos. Puede estarnos pasando exactamente lo que le pasó a Apolos. Apolos era elocuente, vaya a Hechos 19. Apóstol predicaba muy bonito. Apóstol era firme cuando predicaba. Pero Apolos tenía un mensaje incompleto. Apolos, hermano y hermana, estaba predicando acerca del bautismo de Juan. Nadie le había dicho a Apolos que Cristo ya había venido, que ya había ido a la cruz, que ya había resucitado. ¡Qué peligroso! Con esos ministerios incompletos. Por eso, si usted predica, si usted evangeliza, si usted enseña, hermano y hermana, hágalo responsablemente, hágalo con mucho temor y temblor, porque el Señor va a demandar el día de mañana. Si fuimos negligentes, si fuimos ignorantes, yo no puedo aducir ignorancia delante del Señor. Y Dios no va a permitir la negligencia. Yo no puedo pararme en un púlpito, abrir el primer pasaje que me encuentre y simplemente predicar lo que se me ocurrió ese día. Eso no es posible y hay que tener mucho cuidado hoy en día. Y sigue diciendo el Señor en Jeremías 23, versículo 28. Dice el Señor: cuenten estos falsos profetas sus sueños, dice Dios, y que mis genuinos mensajeros proclamen fielmente cada palabra mía. Ustedes se darán cuenta entonces que hay mucha diferencia entre la paja y el trigo. ¿No quema mi palabra como si fuera fuego?, pregunta el Señor. ¿No es como un poderoso mazo que despedaza la roca? Entonces Dios viene y me dice: Jeremías, está bien, dejen a esos parlanchines, dejen a esos vagabundos, dejen a esos mentirosos que digan lo que quieran decir, pero que se levanten mis verdaderos, mis genuinos mensajeros y mensajeras. Y entonces a esos a los que yo sí respaldo, a esos con los que yo soy matriculado, a esos que predican la verdad, lo que yo he dicho, lo retransmiten. Entonces esos que predican fielmente mi palabra, compárenlos con esos mentirosos. Y ahí es donde dice el Señor que el mundo tiene que darse cuenta realmente en la gran diferencia que hay entre lo que es paja y lo que es trigo, entre lo que es verdad y lo que es mentira. Porque la palabra del Señor es fuego, porque la palabra del Señor es como un mazo que despedaza la roca. Esa es la gran diferencia entre los de verdad y los de mentiras. Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar muy atentos para saber si eso es de Dios o no es de Dios. Por eso muchos que andan declarando mentiras hoy en día, sueños, visiones, profecías baratas, mentiras que el mundo quiere oír, hermano y hermana, terminan contradiciéndose y contradiciendo lo que la Biblia enseña. Por eso es importante que usted y yo, hoy más que nunca, tengamos ese discernimiento. Y hay algo más que quiero decirle. Si un sueño lo va a llevar a usted a aprender algo que la Biblia no lo enseña, hermano y hermana, por favor, no lo crea. Si alguien llega a su iglesia con una palabra de Dios, porque ya esa muletilla ya hasta cuesta digerirla, pero si alguien viene con uno de esos cuentos de que trae un mensaje de Dios y ese mensaje no lo enseña la Biblia, no lo puedo sustentar con la Biblia, hermana y hermana, hermano pastor, lo invito para que baje del pelo a esa persona que está en el púlpito, porque el daño que puede ocasionarle a la iglesia puede ser peor. Y si algún sueño o alguna visión que esas personas traen y que según ellos viene de Dios, pero ya está consignado en la Biblia, a ver, hermano y hermana, si ya la Biblia lo dice, entonces ¿qué de nuevo tiene eso que esa persona me está diciendo? Totalmente se cae de la mata. Si ya está en la Biblia, no puede presumir o no puede arrojarse que es algo que Dios le ha revelado, porque ya el canon bíblico lo establece.
Por eso es que, hermano y hermana, yo creo que ya definitivamente todo está inventado. Hay gente que le encanta inventar. Hay iglesias que les fascina que llegue más de un inventor con cosas nuevas, con palabras bonitas y cosas que tal vez nunca habían oído. Todo ya está inventado. Todo está en la palabra del Señor. Usted no necesita que venga alguien con cosas nuevas para que a usted le dé picazón de oído. Póngale atención a la palabra inspirada del Señor. Y sigue diciendo Dios, Jeremías capítulo 23, versículo 30. Por eso yo estoy, dice, en contra de esos profetas que reciben sus mensajes unos de otros. Esos profetas que endulzan sus mensajes con mentiras y tras de eso dicen, ese mensaje procede de Dios. Es que vea la muletilla donde está. Ese mensaje procede de Dios. Sus sueños inventados, dice Dios, son descaradas mentiras que inducen a mi pueblo a cometer maldades. Yo no los envié y no tienen mensaje alguno para mi pueblo, dice el Señor. A ver, hermano pastor y hermano pastora, ¿qué no hemos entendido? No ponga a nadie en el púlpito que no lleve un mensaje que no venga de Dios. Vean lo que está diciendo nuestro Señor. Esos sueños inventados, es increíble, muchos pastores regalando los atrios, regalando los escenarios, regalando, hermano y hermano, los púlpitos, para que vengan un montón de mentirosos a dañar nuestras iglesias. Hay que pesar los espíritus. Y vean que Jeremías capítulo 23 es totalmente claro. Resumimos. Profetizar es hablarle a los hombres de parte de Dios. Y se define cuando el Espíritu envía su palabra en una profecía, en una declaración, en un anuncio para los creyentes. Eso es profetizar. La profecía siempre será útil para edificar, siempre será útil para exhortar, siempre será útil para consolar. Es un mensaje específico, en un momento específico y para una labor específica. Amado hermano y hermana, yo quiero terminar en esta tarde devolviéndome otra vez, porque ya terminamos de analizar la primera carta a los Corintios capítulo 14, pero yo quiero devolverme a cómo empezó el apóstol Pablo ese capítulo 14. Dice versículo 1 al 4, que el amor sea siempre para ustedes la más alta meta. Desde luego, busquen los otros dones que da el Espíritu Santo, claro que sí, especialmente el don de profecía. El que profetiza proclama mensajes de Dios, mensajes que edifican, mensajes que exhortan, mensajes que consuelan a los creyentes. El que profetiza contribuye a que la iglesia crezca. Hoy más que nunca necesitamos en nuestras liturgias más palabras de Dios. Hoy más que nunca necesitamos más Biblia y menos cantaleta. Necesitamos más Biblia y menos tiempo perdido en anuncios y actividades. La iglesia no es un centro de entretenimiento. La iglesia es un centro de entrenamiento. Es que hay mucha diferencia entre un centro de entretenimiento y un centro de entrenamiento. Usted y yo vamos a la iglesia a ser edificados y a ser entrenados, porque hay mucho trabajo que hacer allá afuera. Jesús decía, son muchos los que tienen que entrar en el reino de los cielos, pero son muy pocos los que hoy en día están haciendo verdaderamente el trabajo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque pasamos ocupados en nuestros propios asuntos, porque pasamos ocupados en nuestros propios negocios, porque pasamos ocupados en los estadios, pasamos ocupados en desfiles, pasamos ocupados en conciertos, pasamos ocupados haciendo plata. Y no nos importa que se pierdan las ovejas del Señor. Tarde o temprano, hermano y hermana, si yo dejo al Señor por otras cosas, esas otras cosas se convierten en ídolo. Por eso nosotros vamos a la iglesia a entrenarnos, porque hay mucho trabajo que hacer allá afuera. Y que sea siempre el amor el que impere en nosotros cuando servimos, y que siempre la máxima en el desarrollo de nuestros dones sea la edificación de los demás. Es ahí donde los dones cumplen entonces claramente para lo cual Dios los ha establecido. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das para poder meditar en ella, para escudriñarla. Gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado. Ahora es tu Espíritu Santo, Señor, el que llega a cada corazón
hablándole, Señor, a cada uno lo necesario, lo que necesita, Señor, a partir de eso que hemos estado comentando. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Próximo martes, si el Señor lo permite, seguimos con dones espirituales. Vamos a entrar el próximo martes, amado hermano y hermana, a hablar acerca de los dones ministeriales. ¿Qué es eso de ser pastor? ¿Tiene claro usted qué es un pastor? ¿Qué es eso de ser un evangelista? ¿Qué es eso de ser un apóstol? ¿Qué es eso de ser un maestro? ¿Tiene usted claro? Porque una cosa es que usted sea un pastor y otra cosa es que usted se autonombre pastor. Y de eso quiero hablarle, si el Señor lo permite, el próximo martes en esta plataforma de Facebook Live de Ministros de la Palabra y también de su emisora Vino Nuevo Radio. Amado hermano y hermana, le bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas tardes.